Hola, ¿qué tal? Saludos, bendiciones. Quiero darte la más cordial bienvenida a este audio podcast que ha nacido con el propósito de bendecir y edificar tu vida. Mi nombre es Mayo Escobar y estoy contenta de poder compartir durante los próximos minutos un poco de esa porción de lo que Dios por gracia nos ha entregado para este tiempo. Y hoy quiero compartirte un poquito acerca de lo que es el peligro de la distracción. Somos la generación con más distracciones, con mayor acceso a la información. Somos la generación que tiene el pecado, como diríamos nosotros, a un clic. Generaciones antiguas o anteriores para accesar, por ejemplo, a la pornografía, al sexo ilícito, a tantas cosas. Necesitaba comprar una revista, ir a un internet café, pero nosotros tenemos todo el acceso a las mayores distracciones. Netflix, Instagram, TikTok y tantas redes que, como dice su nombre, redes, nos acaparan nuestro tiempo, nuestro espacio y muchas veces nos desenfocan. ¿Y por qué te hablo del peligro de la distracción? Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo del 1 en adelante, nos deja una historia importante en la cual quiero que centremos nuestra atención hoy. La vida del adorador conforme al corazón de Dios. Qué interesante que David era un hombre que había conquistado muchas batallas, naciones, había tenido muchas victorias. Pero dice la palabra que en la temporada, escucha bien, en la temporada, en el tiempo, dice que era la primavera, en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero dice que David se quedó en Jerusalén. Y una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó a averiguar quién era y le informaron que se trataba de Betsabé, que era hija de Elián y esposa de Urías elitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia. Cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que se había purificado de su menstruación, así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. Llama poderosamente la atención que esto empieza marcando una temporada. Dice que en la primavera nos está marcando que era un tiempo donde todo reverdecía. Era un tiempo donde los campos se vestían de hermosuras. Era un tiempo donde los árboles habían mudado y sus hojas habían florecido en todo su esplendor. Un tiempo que era de belleza, de hermosura, donde todo fructificara. De hecho, la primavera es una de las temporadas más lindas por la forma en que todo reverdece. Pero en esa época que nos está marcando, David debía estar en el mismo lugar de la campaña de los reyes, pero se quedó en Jerusalén. Y me llama tanto la atención la decisión que tenemos nosotros en el día de hoy de estar y quedarnos en un lugar. Y de ver cómo una decisión puede cambiar nuestras vidas para bien o para mal. Muchas veces Dios nos envía a hacer un trabajo y nosotros tenemos la decisión de obedecer. Y me gusta siempre definir la palabra obediencia de una forma práctica. Si Dios te dice que lo hagas a las 6 y tú empiezas a las 6:01, ya no es obediencia. Y tú dirás, ¿cómo sí? Cuando leemos el libro de Lucas y vemos muchas de las sanidades del Señor Jesús, nos damos cuenta. Por ejemplo, en Lucas 4:31 dice que el Señor estaba en Capernaum y había ahí en la sinagoga un endemoniado. Era casualidad de que el Señor estuviera en el momento exacto donde estaba el endemoniado, no era casualidad. Y por estar en el momento exacto, el Señor lo sanaba. La mujer del flujo de sangre, Jesús estaba pasando por allí y estaba en el momento exacto. Era casualidad que Jesús estuviera en ese momento. La hija de Jairo. Todas estas sanidades tenían algo en común para que se cumpliera lo que estaba escrito.
Todo el ministerio de Jesús tenía que ver con el cumplimiento del tiempo. Pero David no supo discernir la temporada y prefirió, en vez de como el Señor Jesús quedarse en el lugar correcto, David se quedó en el lugar incorrecto. Tal vez un minuto, un segundo pudo haber hecho la diferencia si él hubiese decidido moverse al lugar donde Dios quería que él estuviera. Y esto provocó un pecado que no solo le afectó a él, sino sus generaciones. Perdió hijos y sus generaciones se repitió el pecado que por la inmoralidad sexual trajo perversión y otros dioses dentro de la nación. Nosotros como adoradores que somos llamados por Dios, tenemos que tener mucho cuidado de dónde estamos y dónde nos quedamos. La Biblia nos habla en el libro de Éxodo 39 que José estaba en la casa de Potifar y había una mujer que constantemente insistía en que él se acostara con ella, porque el hombre era hermoso y varonil. ¿Y sabes qué? Y es que el sistema siempre va a tratar de usar tu belleza, lo que Dios te ha dado, para intentarte seducir, pero para destruirte. Nunca Satanás va a hacer nada para bendecirte, siempre para sacarte del lugar donde Dios quiere que te quedes y estés. Pero la diferencia entre José y David fue que José huyó de esa tentación. Pero lastimosamente dice la palabra que David se levantó de dormir, se asomó en la azotea y miró el pecado. No solo lo miró, ya eso estaba en su corazón, por lo cual ese pecado lo sedujo y se consumió ese pecado. Un pecado que nos muestra que cuando nosotros no estamos en el lugar correcto, en el lugar donde Dios nos quiere, el ocio tocará tu puerta. La distracción tocará tu puerta. Como generaciones es la batalla más grande. Por eso que donde está tu corazón está tu tesoro. Por eso que como generación necesitamos cultivar la intimidad. Y me llama la atención, ¿sabes qué? Que cuando vemos el contexto de lo que ocurrió antes de este pecado, David venía de vencer a muchos enemigos, a los amonitas, a los sirios. Y esto nos hace pensar de cómo el enemigo una y otra vez trabaja con los mismos ciclos. Satanás no es creativo, él siempre va a repetir lo mismo buscando destruirte. Por eso es que cuando nosotros venimos de grandes batallas, necesitamos separar tiempos para estar con Dios. No puedes estar solo sumergido en el ministerio dando y no te separas para santificarte, no te separas para buscar a Dios. No puedes distraerte de estar en el lugar donde Dios quiere. ¿Y cuál es el lugar que no podemos descuidar? La intimidad. No podemos descuidar la intimidad, la búsqueda. No podemos descuidar el estar con Dios en el secreto. Tenemos muchas tareas que hacer. Y recuerdo que Apocalipsis le dijo a la iglesia de Éfeso, realmente me encanta tu servicio, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Porque podemos estar sirviendo a Dios y nuestro corazón está en el lugar incorrecto. Y la forma en que nosotros podemos contrarrestar la distracción es disciplinándonos con sacar tiempos para estar con Dios. Hay momentos en que a veces hay que negarse a los amigos, a las salidas, a los paseos. Tienes que estar dispuesto a renunciar a cosas que amas para estar con Dios. Si acabas de salir de una batalla, corre al altar de la intimidad y no dejes que el enemigo te distraiga del lugar más importante. Permite que el Espíritu Santo en la intimidad te enseñe a discernir la temporada que estás viviendo. Cuando es tiempo de moverte, de salir, de sembrar, de correr, para que puedas permanecer en obediencia en el lugar donde Dios desea que estés. Cuida tu corazón del peligro de la distracción. Te bendigo.